las señoras del Porvenir y Florencia y Mora han terminado el taller de danza. Entonces no les podía decir de improviso que las invitaba para que participen. Entonces me comprometo con ustedes que para el próximo martes, ¿es qué? El martes a las 9. El martes 9 a las 9 de la mañana. No, el próximo martes es... Martes 9, el martes 9. Martes 9 de febrero. Martes 9 a las 9 de la mañana. Entonces sí. Yo voy a estar participando con los usuarios de Porvenir y Florencia de Mora, ¿ya? Está bien, perfecto, está bien. Mientras más gente haya, mejor. Y yo le he enviado la invitación temprano, en la mañana, antes del mediodía le enviaba, a las 11 más o menos. A las 12 me ha llegado la invitación. Bueno, a las 12, entonces, a las 12. El compromiso que vamos a decir para el próximo martes 9 a las 9 de la mañana también se acopla por Porvenir y Florencia de Mora. ¿Ya, claro, profesor? Así quedamos. Está bien. Muchas gracias. Está bien, señor Sánchez. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora ya nos saludamos todos. Otra vez vamos a dar una pasadita más. La señora Berta, Juan Peláez, la señora Constanza, la señora María. Hay personas que yo recién estoy conociendo, así que tengan paciencia. César Guerrero dice, Lilia Castañeda, Nora, Juan Aguilar, Carla Soto, María Vega, Stephanie Soto también dice, Luzmila Becerra, Nelly, Frida, Genoveva, Lilia Aguilar, Elena Rubio, Carmen. Profesor. Elena, ¿está bien, señora? Sí, me acuerdo de usted, señora Elena Rubio del Porvenir. Ahí está, excelente. La señora Carmen de Guadalupe, Elvira, Manuela Potosí, Carmen Quispe. Y está ingresando la señora Emilia Saavedra. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema anterior. El tema anterior habíamos tocado lo que era ansiedad, angustia y depresión. El tema de hoy nos toca fobias, ¿ya? Profesor, yo no estoy en su lista, creo. No, señora Berta, yo ya le he saludado a usted, señora Berta, sí, solamente que hay tantas personas conectadas que yo me confundo también, a veces se me pasa. ¿Ya? No es que usted no la considere, ¿ya? Está bien, está la señora Beatriz, presente, Beatriz, ya, ahora sí. Me confundo pues, ¿ya? Bien. Ok, voy a compartir pantalla. Muy bien, a ver. Un momentito. Ya está. Ok. Entonces, hoy día vamos a conversar y vamos a ampliar la información sobre las fobias. Bueno, podríamos decir que la fobia ya vendría a ser un miedo intenso, repetitivo. Miedo intenso, repetitivo, frecuente y a la vez con intensidad de mediano a grave o un nivel elevado de ese miedo o ese terror o esa angustia que se siente. Para poder crear una fobia se necesita de varios factores. Puede haber predisposición genética, también puede ser por aspectos del entorno, es decir, sociales, puede ser por situaciones traumáticas, por eventos de dolor que no se ha sabido manejar, o también de manera vicaria. Vicaria quiere decir por modelado, es decir, que has aprendido ese miedo o a reaccionar de esa forma porque lo has visto de otros y crees que es la mejor
respuesta que se podría dar ante un estímulo adverso. Eso vendría a ser por aprendizaje vicario. Entonces repetimos, las fobias pueden ser por genética, es decir, la familia tiene algún tipo de predisposición a tener miedo sobre algo correlacionado a algo. Hay familias que ya manifiestan una conducta semejante, por eso es que son familia. También puede ser por el entorno familiar, por los aprendizajes que se generan en el entorno social. Otro también puede ser por traumas sucedidos principalmente en la infancia, pero no por eso hay que dejar de lado la adultez. También se puede generar en la adultez una fobia, pero necesariamente tiene que haber una herida emocional en la niñez para que esa fobia alcance la potencia de un miedo tan potente que no se puede controlar. Y también por aprendizaje vicario, es decir, por modelado. Copio la conducta de otro como una manera de responder ante un estímulo adverso. ¿Qué es una fobia? Una fobia viene a ser un miedo intenso, aterrador. Como les decía, es persistente, frecuente. No podríamos vivir un mes sin que no aparezca este miedo. Este miedo ya forma parte de nuestro abanico de conductas. ¿Bien? También se manifiesta este miedo irracional, como su nombre lo dice, irracional, es decir, que la persona al final y al cabo no necesita ni tener al frente el estímulo concreto que le da miedo, sino simplemente algunas características de ese estímulo para que el cerebro recuerde y active ese terror, ese pánico. Por ejemplo, tengo miedo a nadar en el mar porque de niño casi me ahogo. Entonces escucho que abren la ducha en la casa, y cuando escucho el sonido del agua cayendo, inmediatamente mi cuerpo siente una presión. En mi interior siento la sensación de terror, de miedo, como ese día que casi me ahogo. Es decir, no está el estímulo que me generó el terror, pero mi mente va asociando a otros estímulos que se asemejen al origen de mi trauma que me generó la fobia. Cada individuo puede generar diversas clases de fobia, aunque hay personas que no solamente tienen una, podrían tener más de una. Por ejemplo, tener agorafobia, que ya es el tema que hemos hablado, que es el miedo aterrador a estar cerca a otras personas. Y también una persona podría tener aracnofobia, es decir, si ve una araña, como se ve en la pantalla, esa arañita siente un miedo, un terror tan fuerte que lo puede paralizar. No solamente la persona puede tener una fobia, puede tener más de una. Y poco a poco las fobias que van generando que la persona vaya limitándose en su actuar. Y la limitación en su actuar va a hacer que se genere frustración y por ende se va a generar depresión. Y la persona va a entrar en un cuadro vicioso que va a sentir que no puede salir. A ver, ¿por qué se llama fobia? La fobia deriva de la palabra phobos, que significa miedo.
La palabra fobia deriva de la palabra phobos, que significa miedo, en la historia de la mitología griega. Es decir, como muchas palabras, proviene de ese periodo de la historia. Las fobias han sido estudiadas en la psicología desde sus inicios de la psicología, por si acaso. Freud, es decir, Sigmund Freud, en 1929 manejó las fobias desde dos fases del proceso neurótico. Cuando hablan acá del proceso neurótico, Freud nos indica que todas las personas, las que nos creemos que somos normales o que estamos dentro del rango de la normalidad, pasamos por procesos neuróticos, es decir, cuando nuestro sistema nervioso se altera por diferentes estímulos. Es por eso que a veces nos da ganas de gritar o nos da ganas de gritarle a alguien, o nos enojamos, nos enfurecemos o nos entristecemos por algo que nos sucede, porque siempre estamos pasando por procesos neuróticos. Hasta ahí podríamos decir que está en el rango promedio de lo que se denomina normalidad. Lógicamente, ya hablamos de la fobia cuando este proceso normal, es decir, este proceso neurótico, sobrepasa el umbral de cada individuo, es decir, el límite que puede comprender o puede tolerar la persona diverso miedo. Cuando pasa ese umbral o límite, la persona se siente sumamente vulnerable y que no puede manejar ese miedo. Más bien, ese miedo es el que la maneja o lo maneja y se siente envuelto, se siente prisionero y siente que no puede hacer nada para controlarlo. Ahí ya estamos hablando de una fobia, cuando de manera irracional la persona actúa porque no puede y siente que no sabe cómo controlarlo, porque se le activa esa sensación de una forma irracional. Y lógicamente, como todo lo que es irracional, va a tener potencia. Es decir, la parte emotiva es lo que a nosotros nos da potencia. A veces pensamos que es nuestro cuerpo lo que nos da potencias. Falso. Lo que nos da potencia es la parte emocional. Es por eso que hay muchos estudios en donde se dice que, hasta lo habla Daniel Goleman en su libro sobre la inteligencia emocional, donde nos habla que una madre observó a su hijo que estaba debajo de un carro. Al parecer el carro lo iba a chancar o estaba un pie prisionero, no recuerdo del todo claro, pero estaba enganchado en ese carro. Ese miedo aterrador de perder a su hijo hizo que la madre vaya y alce el carro, es decir, esa potencia emocional y la desesperación que sintió esa mujer hizo que pueda levantar el carro hasta que el niño pueda salir y librarse de morir en ese carro. Bien, la potencia no te da el cuerpo, sino te da la emoción. La emoción es la que te da la potencia que se manifiesta, sí, en el cuerpo. ¿Ok? Bien. Luego, en la primera fase, es la represión del líbido, comenta Freud, ¿ya? Y su transformación en angustia.
fase que queda ligada a un peligro exterior. Es decir, para hablarlo en castellano, algo más sencillo. En la primera fase, todo ser humano se quiere alejar de lo que le da miedo, tiende a evitar y sobreponerse lógicamente por sí mismo de esa angustia, de ese peligro que ha sentido. Pero en la segunda fase ya va construyendo algún repertorio conductual relacionado a la sensación de peligro. Y la persona ya sabe que cuando vuelva a sentir lo mismo, se le va a activar ese repertorio que ha construido para responder frente al peligro. ¿Cómo lo va a hacer? Algunas personas, cuando sienten el peligro, tienen el repertorio de atacar, es decir, atacan, porque como sienten el peligro, eso se ve bastante cuando le van a robar a alguien. Cuando le van a robar a alguien, te roban tu cartera. Hay algunas personas, no es que se dejan robar la cartera, no, sino es que se lanzan a correr y querer atrapar al ladrón sin pensar si el ladrón tiene una pistola o un cuchillo y puede ser eliminada la persona. No piense en ese momento. Bien, entonces ese miedo, esa sensación de angustia y de peligro que siente, la conducta, el repertorio conductual que tiene es de ataque. Hay otros que tienen otro tipo de repertorio conductual, es de paralización, es decir, la persona se paraliza por completo, siente el miedo, siente el peligro y la persona se paraliza, no piensa, no actúa, mejor dicho, en palabras sencillas, no ata ni desata, ¿ya? No ata ni desata. Ok, entonces ya tenemos dos formas. Uno es el ataque, el otro es la paralización, ¿ya? Bien. Hay otro tipo de personas que tienden a disociar el peligro, es decir, sienten el peligro, sienten el miedo y disocian lo que sienten, es decir, pueden actuar de una manera atípica, pueden reírse de lo que les está pasando, con la intención de evitar y de esa manera protegerse para no enfrentar ese peligro inminente. Disocia a la persona, es decir, no enfrenta la situación de una forma asertiva, sino la disocia, ¿ya? Y hay otras personas que ocultan o bloquean, podríamos también llamarlo así, ocultan o bloquean el peligro, no manifiestan la sensación de miedo, de angustia que sienten, pero en su interior sí el proceso del miedo y del terror sí se siente, pero no lo exteriorizan. Quizás eso puede ser mucho peor a la larga. ¿Bien? Ok, entonces ya les he comentado 4 formas. Uno es el ataque. Bueno, les tengo que decir que yo tengo acá un problema con la computadora porque no sé a dónde mirar porque me he cambiado de computadora. Entonces yo también me siento inseguro a la hora de hablar porque mi computadora grande están reparándola. Y hasta que no la reparen yo no me puedo ver. Así que no sé si me están escuchando o no. ¿Sí? Entonces eso me genera que me aturda un poco, ¿ya? Ok. Entonces, los 4 tipos que le he mencionado.
Uno es el ataque, otro es la paralización, el otro es la disociación, es decir, la persona siente el miedo, pero manifiesta otra cosa, puede manifestar alegría o puede ponerse a llorar. No muestra el miedo, el terror, sino disocia, muestra otra emoción. Y el otro puede ser el bloqueo, que eso sería también muy tóxico porque la persona no manifiesta su miedo, su terror, sino es que lo oculta, ¿no? Lo oculta. El proceso del miedo lo siente, pero no lo manifiesta para nada, como si no pasara absolutamente nada. Y quizás ese proceso es el peor. Ok, continuamos. Ya, el miedo. Todos sabemos que la experiencia desagradable que es el miedo incluye sentimientos de temor, malestar, preocupación, angustia y ansiedad. Todo ese cóctel de emociones es la que nos produce el miedo. Temor, malestar, preocupación, angustia, ansiedad. También podríamos agregarle acá la vergüenza. También podríamos agregarle la vergüenza. Cuando uno siente miedo, inmediatamente uno se siente vulnerable y llega a sentir vergüenza muy fácilmente. Lógico, porque uno no quisiera sentir miedo, pero cuando lo siente, uno mismo se avergüenza de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, sin entender que el miedo es algo natural, parte del ser humano que va dentro del proceso neurótico. El miedo está dentro del proceso neurótico. Y como estamos viendo desde 1929, ya Freud lo había dicho, acá está, ahí está apuntado, ya Freud hablaba en 1929 del proceso neurótico. Bien, ok. Él hablaba sobre estas fases, ¿ya? Que yo las he transcribido de una forma más asequible a nuestra cultura. Pero él hablaba de la primera fase, que vendría a ser la represión del líbido, de la libido, y su transformación en angustia, fase que queda ligada a un peligro exterior. Y la segunda fase se van constituyendo todos los medios de defensa destinados a impedir un contacto con este peligro que queda como un hecho exterior. Ya, así hablaba Freud. No se entiende bien. Para poderlo entender bien, es que yo les he mencionado esos 4 tipos de cómo es que nosotros generamos un repertorio cultural para poder enfrentar el miedo. Puede ser ataque, me paralizo, disocio, es decir, muestro una careta, una sensación que no es la que siento. Puedo sentir miedo, pero me río, ¿ya? Y el otro es bloqueo o ocultamiento. No pasa nada, pero en mi interior estoy que tiemblo. Quizás esa es la peor. ¿Ok? Bien. El miedo es un cóctel que tiene temor, malestar, preocupación, angustia y ansiedad. Todos estos condimentos del miedo vienen acompañados de una inestabilidad física muy intensa. Claro, si uno siente temor, malestar, preocupación, angustia y ansiedad, lógicamente se va a ver afectada nuestra parte física. En principio se va a ver afectada nuestro sueño se va a ver afectado.
se va a ver afectado el proceso de digestión. Algunas personas no van a tener ganas de comer, u otras van a hacer el proceso de asimilación muy rápido, otras van a tener muchísimas ganas de comer, con la intención de tener más glucosa y poder sentir sensaciones más agradables. Otros van a tener sensación de asco, es decir, vómito, indigestión. Bien, entonces nuestra parte física se va a ver inestable. Bien, se va a sentir de forma inestable. Componentes que se van a ver afectados: el sueño, la alimentación, la forma de comunicación también se va a ver afectado. Bien, no es igual una persona que está tranquila, relajada, a una persona que está tensa, preocupada, con angustia. No se va a saber expresar o comunicar, o va a dejar los mensajes que quieren manifestar a los demás de una manera tergiversada. No va a ser quizás el mensaje que quiere indicar, ¿ya? A ver, otra manera también, o la diferencia entre la fobia y el miedo, podríamos decir que viene a ser la intensidad. Es lo mismo, sentir miedo y fobia es lo mismo. Lo que cambia es la intensidad de una con la otra y también las repercusiones. Podríamos decir las secuelas que nos deja la fobia. Lógicamente la fobia nos va a dejar secuelas que pueden ser tóxicas y tan dañinas que pueden dañarnos un gran porcentaje de nuestra vida, mientras que el miedo va a ser un poco más manejable, porque la intensidad de esa sensación, de esa emoción, no va a ser tan fuerte. Otra diferencia es que dice que la fobia no guarda relación con el objeto que lo produce. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la araña, si veo una araña, no es que solamente la araña me produce ese miedo, ¿bien? Sino es que yo tengo ya una construcción mental con respecto a ese animalito. Esa construcción mental que yo ya he creado previamente es la que desencadena ese estallido emocional, a lo que llamamos fobia. Bien, si por ejemplo me dicen: te voy a cerrar los ojos, te voy a tapar los ojos con un pañuelo, te voy a dar una sorpresita. Ah, ya, muy bien, me van a dar una sorpresita. Me tapan los ojos y me dicen: pon tus manos hacia adelante, coge la cajita, coge una cajita, abre la cajita. Y yo estoy con los ojos cerrados, no puedo ver nada. Y entonces me dice: ahora, cuando abra los ojos, vas a ver una araña. Inmediatamente, no es que la araña va a estar en la cajita, sino es que la araña y el miedo intenso yo ya lo tengo en mi interior, y activo en milésimas de segundo ese desbarajuste, ese desequilibrio emocional, y siento tanto miedo como si estuviese realmente ahí la araña. Ok. A ver. Y este es el tema que habíamos hablado el día
me parece que en estos días hemos estado hablando sobre la ansiedad. Algo que tienen en común la fobia y el miedo es que los dos te llevan a síntomas de ansiedad. Por supuesto que sí. La fobia y el miedo te van a llevar a un síntoma de ansiedad. Mejor dicho, te sacan de tu zona de confort, de esa zona de confort en la que te sientes seguro, segura, protegido. De esa zona te sacan. Y si te sacan de esa zona, tanto el miedo como la fobia, lógicamente vas a llegar a la ansiedad. La ansiedad viene a ser un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Bien, todavía tenemos 18 diapositivas que terminar. Es por eso que se les pide que vuelvan a conectarse. Por favor, hace con el mismo enlace para poder hacer la segunda parte, ¿ya? Y en la segunda parte ya vamos a conversar, ¿ya? Entonces, a ver, voy a tomarles una foto. Estamos 30 usuarios. A ver. Esperen. 7, 6, 5. Ya, correcto.